Vamos a ver el fichado de especímenes desde el formulario de entrada normal. Después vamos a hacer, a través de una de las tablas que creamos ayer, vamos a meter información y luego esa información vamos a volcarla de la tabla de entrada rápida a la colección para después ver cómo queda esa información en el formulario de entrada normal, que no sé si tenéis fresco aquel tema. Comentábamos que había algunas diferencias entre estos dos tipos de fichados, que la información, el lugar en el que se almacenaba la información era diferente, pero que la idea es que al final todo quede en la colección y quede distribuido de esta manera. Pues vamos a ver en la práctica cómo es eso. Bueno, pues está el fichado de entrada rápida, ya vimos ayer cómo acceder, cómo crear una tabla de entrada rápida. Llegamos desde la pestaña fichado, entrada rápida. ¿Sí? Que se nos abre este subformulario que es para gestionar todo el tema de tablas de entrada rápida. Comprobad si estáis conectados a la base de datos de entomología, que recordad que es, bueno, entomología o coleópteros en vuestro caso, no sé cómo la llamasteis, que es la que creasteis vosotros y sobre la que estuvisteis trabajando, creando nombres, creando localidades, etcétera. Entonces, como ya tenemos creada una tabla de entrada rápida para meter nuestra información, que es la que creamos ayer, la seleccionamos y le damos a introducir datos en entrada rápida. Y os va a aparecer un formulario como este, pero vacío, como así. Como estamos trabajando con una colección zoológica, pues la terminología va a estar adaptada a este tipo de colecciones, y si estuviésemos trabajando con una colección botánica, pues vais a ver que difieren algunas cosas, pero bueno, independientemente de eso, nos podemos manejar ambos con el mismo, vais a entenderlo sin ningún problema. Y bueno, este punto sí que os recomiendo que prestéis atención, y luego vamos a dejar bastante rato para hacer ejercicios, así que lo podéis ver con calma y vamos viendo las dudas. Bueno, por empezar así por lo más gordo, lo tenemos dividido como en dos partes. La parte de arriba, que es fija, almacena todos los datos referentes a la determinación y el número de la colección e identificadores. Y en la parte de abajo lo tenemos organizado por pestañas temáticas, digamos, y entonces podemos ir moviéndonos por las pestañas para meter información si lo necesitamos. Y tenemos información sobre la localidad y los datos de la colección, del colector, información sobre, bueno, observaciones o nota, sobre expediciones, campañas o exicatas si fuese una colección botánica, otra información adicional sobre el espécimen, una pestaña que tenemos para almacenar una imagen o un documento de ese espécimen, nuestra pestaña de atributos, que ahora mismo está blanca porque recuerdo que como era una tabla en la que me obligaba a meter un número, hasta que no lo genero, hasta que no genere ese número, no me muestra la información. Entonces, esos son todos los atributos en los que yo generé a la hora de crear mi tabla. Y aquí tenemos una pestañita que es para establecer las relaciones de ese espécimen que estoy fichando con otro objeto de la colección o con otro objeto de otro lugar. Y vamos a ir viendo despacito pues qué significa todo esto y cómo se rellena esta información. Bueno, empezando por lo básico, el número de colección. Bueno, ya comentábamos que en una colección todo ejemplar va a tener un número que lo identifique, y ese número es invariable, es como un DNI y jamás puede variar. Entonces, pensando en que realmente pueden darse casos en los que tengas la necesidad igual de hacer algún cambio con el número, tenemos creados estos subnumeritos que veis al lado. O sea, tenéis una cajita grande y luego dos pequeñitas. Este grande de aquí es lo que llamamos el número de herbario y número de colección, y este lo llamamos ADIC y N-clave. No tiene nombre en pantalla porque tampoco es muy informativo, pero sí que tenéis que saber lo que significa cada uno. Y luego también tenemos aquí un campito que se llama Occurrence ID, que lo que me genera es un identificador único, lo hace de manera automática, y es como es un número que va, bueno, una cadena alfanumérica que va a identificar a ese ejemplar, de manera que cuando exportemos los datos a internet va a tener ese numerito. Se genera de forma automática y es único para cada registro. Ahora bien, ¿qué significa esto? Para explicar esto voy a abrir la pizarra. Ayer no pintaba muy bien, no sé yo si... Hoy tampoco. Es que esto no pinta. Este mejor. Sí.
Bueno, no sé cómo se borra, pero... Otra hoja, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuestras 3 casillas. Que recuerdo que son n colección o número de herbario, número de colección, número de herbario, ADIC y n clave. Cuando creéis un registro nuevo, vais a ver que automáticamente estos se rellenan con un 1. Y el número que os piden es el número de la colección, que es el número que vosotros meteríais para ese registro. Vale, si ese pliego o ese espécimen tiene ese número, estaría sin más, crearéis un nuevo registro y listo. ¿Para qué valen estos numeritos? Pues este primer numerito puede servir para 2 cosas. Bien, para separar ejemplares que han estado almacenados con un mismo número de colección, o bien para solucionar problemas cuando por accidente se ha asignado el mismo número de colección. Me explico. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un pliego o un sobre con líquenes y le habéis asignado el número 350 y tiene una identificación que corresponde a un nombre que corresponde a un espécimen. Y luego llega un identificador, un experto, y se da cuenta de que en vez de tener un ejemplar, tiene 2 ejemplares y los separa. ¿Qué ocurre? Que este ejemplar que está en el herbario almacenado, imaginaos que se ha publicado y hay alguien que ha utilizado ese número para referirse a uno de los ejemplares. Entonces yo ahora mismo, en ese artículo, yo no sé a cuál de los 2 ejemplares que se refiere, al A o al B. Por tanto, no puedo cambiar ese número. La manera de hacerlo es asignar a uno de ellos un índice diferente, un ADIC diferente, de manera que tendríamos esto para un ejemplar, con el nombre que se identificó originalmente, por ejemplo, y este para el ejemplar que voy a separar. Esto en la colección se diferenciaría como 2 individuos distintos, tendrían 2 números diferentes, pero realmente se habrían originado en el mismo. ¿Esto se entiende? Vale, también serviría pues para, pues no sé, por ejemplo, no sé si se sigue utilizando, que con un numerador automático se van numerando los pliegos de herbario. Pues si alguna vez se ha quedado atascado y se ha asignado por error el mismo número y eso se ha movido en la colección y ha permanecido con el mismo número, pues no te puedes inventar otro número diferente, tendrías que venir y diferenciarlo con un índice diferente también. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Nosotros en nuestra colección lo usamos sobre todo en los casos de asociaciones. ¿De asociaciones? Por ejemplo, Como un crustáceo con un gasterópodo, una esponja con un crustáceo, que viven dentro. Pero porque los tienes metidos como en el mismo... Imagínate una esponja con un crustáceo que vive dentro, pues lleva el mismo número de catálogo, pero... También puede ser, es una manera de identificarlos. Yo lo tenía más entendido así. De hecho, nosotros en PC, bueno, como ocurre también en muchas colecciones, los números de catálogo pueden corresponder a lotes. Y los lotes pueden estar porque están compuestos muchos. Sí, eso es que esto depende de la gestión o sea, cada colección es diferente y también, digamos que el número que tú asignas o lo que tú consideras para ti una unidad curacional es lo que para ti sea una unidad de trabajo en la colección. Si te piden un material, no te pones a buscar un bicho que tienes metido en un portaobjetos, envías todo el portaobjetos y tú ese portaobjeto lo consideras una unidad de gestión, pues es una unidad de gestión. O sea que... Nos gustó la construcción de este campo y de hecho, como tenemos muchos lotes con varios ejemplares, les fuimos dando distintos ADI. Después creamos nuestro propio campo de número de ejemplares y el ADI lo dejamos solamente en estos casos que había mezcla de casos, no para los casos en los cuales teníamos de la misma clase, de la misma cosa, todo igual, 5 ejemplares, 3, 4, eso es el 351 en todos los casos. Sí, bueno, es una manera, claro, es una manera de hacerlo. Lo único que tú, pues igual por cómo está asociado esos 2 ejemplares, no tienes manera física de separarlos, entonces, claro, tú en tu colección lo identificas así y es correcto, o sea, realmente es el mismo caso, lo único es que físicamente no los puedes separar. A mí me parece que es una aplicación correcta de esto, sí. Claro, otra cosa sería pues que tú tuvieses, pues eso, en un portaobjeto tuvieses una muestra y esto fuese en nematodos, imagínate, y aquí tienes un montón de ejemplares, pues no te vas a poner a darle un 1, 2, o sea, no, esto le das un número que será el 100, porque esto es tu unidad de trabajo. No sé si esto se entiende. Sí, así es correcto.
Bien, y el tercer numerito, bueno, si esto está claro, serían los casos en los que se podría aplicar. Y el tercer numerito se refiere a la identificación. Creo que ya ayer comentamos pues, que es importante almacenar las distintas identificaciones que va recibiendo un ejemplar a lo largo del tiempo. Y eso también aporta información y en ningún caso debe borrarse. Entonces, la manera de hacerlo es guardando un registro de esa identificación y en la tabla esto como se almacena es modificando este numerito. Entonces, volviendo a este caso, imaginaos pues, el ejemplar inicial que teníamos, que es este, el ejemplar A. Originalmente tenía un nombre que le dio el experto, pero más adelante hace una revisión y resulta que en vez de llamarse A, se llama AC. Entonces, lo que hacemos es crear un nuevo registro y este numerito va a variar de manera que ya no hablamos de un nuevo ejemplar, sino de un nuevo registro en la tabla y sería un 350.1, 2. ¿Esto se entiende? Ese mismo ejemplar realmente es pues, el líquen, este que está. Lo que pasa es que tiene una identificación que es la A y una identificación, bueno, que es la C. ¿Pero eso no estaría en el histórico de los nombres del ejemplar? Sí, eso es lo que es. Eso es lo que es, o sea, esto se va a guardar luego una tabla que se llama deter, que es donde almacenan las determinaciones, que es lo que iba guardando históricamente. Lo que pasa es que este numerito nos sirve para diferenciar que tienes una determinación y que luego tienes otra determinación. No sé si se entiende. Si hay alguna duda, que esto... O sea, realmente, si trabajamos con una tabla de entrada rápida, hombre, es raro que cuando fichamos de primeras igual tengamos que fichar varias identificaciones de un mismo ejemplar. Tendríamos que hacer esto manualmente, pero cuando luego lo hacemos desde la entrada normal, ese numerito no tenemos que tocarlo porque hay una manera en la que se crea solo y nos olvidamos de andar renumerando. Pero este sí, claro, tendríamos que crear un ejemplar nuevo y numerar. O sea, Sí. por ejemplo, nosotros en este caso para la línea clave, nosotros tenemos casos en los cuales yo tengo un ejemplar que termina una campaña con un nombre y después se ha revisado y tenemos otro nombre. Sí. Yo en la entrada rápida tendría que meter primero tal cual y como se determinó, el 1.1, concluir todo el proceso de entrada y de nuevo volver a entrar y crear el 350.1.2. Eso es. Y meter el nuevo nombre. Sí, en ese caso, si lo haces desde entrada rápida y ese nombre, bueno, lo has volcado o no, crearías como un duplicado, digamos, de ese registro, exacto, ¿no? cambiando el nombre y cambiando los datos de la identificación. Y ya está. Y ya está, o sea, que creo el duplicado con el 2 Eso es. y cambio. De todas formas, ahora en los ejercicios sí que vamos a ver uno de los ejemplos en los que nos pide que, bueno, de identificación no sé porque creo que lo vamos a ver luego, pero uno de los ejemplos sí que vamos a ver cómo se separa un ejemplar y realmente para asignar una nueva identificación sería igual, pero modificando este tercer numerito. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Esto, bueno, es un poco lío a veces. Y esto. Y bueno, ya os digo que si creáis un nuevo registro, los dos numeritos finales se asignan de manera automática, porque es verdad que lo más frecuente es que metáis una única identificación, así cuando es un fichado inicial con número de colección y no tenéis que cambiar nada más. ¿Y el número de identificación único lo tienes que cambiar también? ¿No lo vas a cambiar? ¿El Occurrence ID? ¿Este? Si tenía, claro, dices que si le cambias la identificación tienes que crear un nuevo 350 en vez de 1.1 va a ser 1.2, ¿sí? Entonces dices que tienes que crear un nuevo registro y le va a asignar un ocurrence ID diferente. Eso es. Bueno, lo que hemos hecho que tiene que funcionar es que cuando tú le estás asignando un mismo número de colección y cambia este segundo, como realmente ya es un ejemplar, varía el Occurrence ID. Pero si cambiamos el identificador del final, debería conservarte el mismo Occurrence ID. Pues vamos a hacer una prueba ahora mismo. Imagina que tenemos el 111 y yo creo un registro duplicándolo entero, ¿vale? Que lo voy a duplicar con este botoncito de aquí. Este duplica todo el registro. Como no tengo nada de información, pues no es muy vistoso, pero ahora mismo no me dejaría guardar porque estoy intentando meter exactamente el mismo número. O sea, al crear esta tabla de entrada rápida con número de colección o del barrio obligatorio, lo que le estamos diciendo es que esa tabla siempre va a tener un número y jamás va a poder repetirse, para evitar pues, tener duplicidades en la colección. Entonces, si ahora mismo intentase guardar, me va a decir, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice o clave principal. La clave principal, que es lo que estuvo hablando Paco, en este caso sería el número de colección, el ADIC y el N clave. Entonces, bueno,
yo voy a crearme una nueva clave principal, que va a ser esta, y en este caso me deja guardarla. Como estoy creando realmente una ficha para un nuevo ejemplar, me va a cambiar el identificador, o debería. Ah, pues no. Sí, pero esto sí que lo habíamos... Seguro, pero seguro. A ver. Bueno, estoy viendo eso mismo que he fichado dentro de la tabla. No, pero no me lo ha cambiado. Vamos, lo habíamos mirado y yo juraría que esto estaba funcionando y que justo en la identificación no te lo cambiaba, pero aquí sí. Pero bueno, está claro que lo tenemos que revisar. No, pero bien hecho, porque esto en teoría sí que estaba revisado y no sé por qué razón no funciona, así que sí la aprovechamos para corregirlo. Al tener un nuevo... Sí, debería tener un nuevo código, un código diferente. Eso es, porque el enclave realmente es que es el mismo ejemplar. O sea, que el segundo numerito se refiere a un ejemplar, pero el otro se refiere a una identificación. Entonces, en el ADIC no debería cambiar el identificador, pero en el enclave sí. Cambiar el enclave, a ver si se cambian los campos. Sí que lo hace, pues algo hecho mal. No sé qué he hecho. A ver. El enclave sí, ¿verdad? O sea que funciona, pero que algo hecho mal yo, ¿no? Sí, pero es que tendría que ser duplicando. ¿Sí? Pero todos me habéis visto hacerlo, ¿verdad? No estoy loca. Somos muchos en la sala y lo habéis visto todos. Bueno, pues entonces sí funciona. Pues eso, y si cambiamos el enclave vamos a hacer el mismo duplicado, a ver. Lo duplicamos. 1, 4 y aquí ponemos un 2. Y en este caso no te lo cambia. Esto queda claro, ¿no? Mismo ADIC diferente nos cambia el identificador porque se trata de ejemplares diferentes, pero N clave diferente, como es el mismo, pues se queda tal cual. Funciona. Genial. Bueno, estas cositas que tenemos aquí, estos botones, es para simplemente para manejar si queremos que se esté viendo el campo híbrido y el campo infraespecies. Bueno, esto se hizo porque en las colecciones zoológicas inicialmente nos dijeron que... normalmente la infraespecie era una subespecie, entonces pues como que no había necesidad de crear un rango que fuese, un campo que fuese infrarrango, seleccionar el infrarrango y luego meter aquí el valor, sino que podíamos asumir que era subespecie. Entonces para esos casos originalmente estaba así, pero luego sí que nos comentaron que a lo mejor en nombres antiguos sí que se daba el caso, entonces sí que existía la necesidad de tener ese campo. Por eso lo hemos dejado un poco como personalizable y tenéis la opción de que quede visible o de que no quede visible. Y en híbrido ocurre lo mismo. Me voy a saltar este campito que pone chequear nombre porque lo vamos a entender con el siguiente ejemplo. Ahora aquí ya empezaríamos a teclear toda la información que se refiere a la determinación. Entonces, yo puedo empezar a teclear un nombre. Voy a coger bueno, por ejemplo, el último ejemplo, bueno, uno de los ejemplos que tenemos en los casos prácticos. Voy a meter, por ejemplo, la Lassioderma. Y veis que como yo previamente ya he metido esa información en mi tabla de nombres, pues me aparecería en el desplegable. Empiezo a teclear y automáticamente me va rellenando el texto.
Ahora yo pondría venir aquí y seguir tecleando, Serricorne, y rellenar el autor, etcétera, y me dejaría guardar. ¿Pero qué es lo recomendable? Pues lo recomendable es que si ya os habéis pegado el curro de meter los nombres con anterioridad, que manejéis este botoncito de aquí, que es una N de nombres, y lo que va a hacer es mostrarme un filtro de todas las especies que yo tengo almacenadas con ese género. O sea, nosotros hemos metido, imaginad que tenemos en la base de datos 200 nombres y tenemos para este género 5 especies, pues nos haría un filtro y nos mostraría estas 5 especies que tengo dadas de alta, de manera que busco la que me necesito, la selecciono y desde este botoncito de aquí le doy a dar nombre al registro. Así, de manera automática, se rellena toda esta información. Si tuviésemos el infrarrango se rellenaría, si tuviésemos el autor, todo se rellena de forma automática. Y también el grupo taxonómico superior o la familia. Entonces, esto no solamente agiliza la tarea de fichado porque ya te está haciendo un filtrado y te está ayudando, o sea, te está ahorrando el tecleo, sino que además garantiza que la información que estás metiendo es coherente con lo que ya tienes. Y evita que luego, cuando vayas a volcar los datos, si has cometido errores, tengas problemas. Entonces, es una de las cosas que cuando empiezas a fichar datos te pone más nerviosa, que es que metes un género y no está, y no te deja meterlo, y es porque te pide que lo tengas en la tabla de nombres, y entonces pues se pone un poco pesado, pero bueno, sabiendo de antemano que tenemos que tener todos los nombres, pues va a funcionar. Entonces, volviendo a este botoncito que tenemos aquí, que pone chequear nombre, pues se ha dejado porque hay casos en los que la gente pues prefiere teclear a tirar de esa tabla. Entonces, en esos casos, si lo activas como un sí, y yo meto aquí un nombre que no está en la tabla, me va a decir, por favor, revise el nombre que no existe en la tabla de nombres. O sea, mi recomendación es que siempre utilicéis el botoncito de nombres, que es muchísimo más sencillo y en ese momento te vas a dar cuenta de si te falta el nombre. Imaginaros que queréis meter otro género y que no lo encontráis en el listado. En ese caso sí que os va a obligar a que lo vayáis metiendo en la tabla de nombres. Para llegar a ese formulario que ya estuvimos viendo ayer, tenemos un acceso directo también a través de este botón, introducir nombre. Un género o una especie. Entonces, por ejemplo, imaginaros pues, que me interesa meter otra especie de este género. Inventada totalmente, autores. Lo cierro y en ese momento me aparecerá disponible ya en la lista, de manera que lo puedo seleccionar, se lo asigno al ejemplar y listo. ¿Esto se entiende? Bueno, el resto de campos, estos ya los conocéis, el autor de la especie, el infrarrango, para ver, pues, para seleccionar si es una si es una subespecie, una forma, etcétera. El valor del infrarrango, el autor del infrarrango, quién ha realizado la determinación. Aquí tenéis que teclear, pues por ejemplo, tecleáis el determinador y lo bueno que tiene es que aquí la información se va almacenando, de manera que la siguiente vez que vayáis a teclear, yo por ejemplo tengo estos como precreados, si empiezo a teclear uno de esos determinadores, me lo escribe de manera automática. Entonces, igual así garantizamos pues, que vayamos metiendo la información de la misma manera y que todo sea coherente. El calificador de la identificación es pues eso, un calificador de la identificación en los que tenemos varias opciones. Afín, con duda, comparar grupos, sección, que eso estuvo hablando Paco ayer en una de las presentaciones. Y si hay algún calificador que vosotros queráis añadir y que no se encuentre entre este listado, pues como estamos viendo en toda la aplicación, le dais al botoncito más y os permite añadirlo en un formulario creado para tal cosa. O sea, aquí están los que se usan más frecuentemente, pero puede darse el caso de que tengáis que añadir alguno. Mes y año se refiere al mes y año de la identificación. Recuerdo que todo el panel de arriba se refiere a la determinación o identificación. El mes y el año que nos obliga a meterlo como con un formato específico. Es tipo, no sé, se refiere a si el ejemplar es algún tipo de tipo, un holotipo, un isotipo, lectotipo, y ocurre lo mismo. Aquí tenemos una lista, pero si echáis en falta alguno, lo podéis añadir desde este botoncito. Y de manera que quedaría disponible en la lista. Taxonomía, pues también estuvo comentando Paco pues que lo ideal es que cuando tú des una determinación
digas a qué taxonomía estás utilizando como referencia. Si se tiene, pues se puede añadir, igual, dándole al botoncito más. Aquí metes toda la información. Autor, tal, título. Y cuando vas al desplegable, pues tendrías todo tu listado con todas tus taxonomías. Observaciones. Vais a ver que hay varios campos de observaciones, pero igual, como está en el panel de arriba, se refieren a observaciones del ejemplar. Por ejemplo. Y aquí también viene otra parte importante. Nombre en la colección es lo que en las colecciones, en los herbarios se llama camisa, y se refiere al nombre con el que está guardado el ejemplar en la colección. Me explico. Imaginad que hemos creado 3 duplicados de un mismo registro en los que hemos cambiado el N-clave, porque se refieren a 3 identificaciones diferentes. Cuando yo voy al herbario o a la colección y quiero buscar ese ejemplar, tengo que saber con qué nombre lo he guardado, porque si no me tengo que buscar en 3 estanterías distintas. Entonces, si tengo 3 identificaciones almacenadas, pues diré no a una, no a otra y sí a otra, de manera que yo sé que ese es el nombre con el que tengo que buscarlo en la colección. Para eso mismo, para, digamos, salvar eso mismo, tenemos estos campos. Prim y ulti. Bueno, imaginad que tenemos esas identificaciones para el ejemplar, para un mismo ejemplar. Son 3 identificaciones que han hecho 3 personas diferentes o la misma persona, eso da igual. Y para mí una de ellas va a ser con la que la almacené en la colección. Entonces, imaginaos que es la número 2 y a este le pongo camisa sí o nombre en la colección sí. Ahora, imaginaos que esta fue la primera identificación, la segunda, la tercera, va por orden. En este casilla que ponía prim, marcaré esta, y en multi marcaré la última, pues la última identificación. Ahora, pues no la última tiene por qué ser la correcta, pues igual si yo soy experto en un grupo y sé que esta persona no es nada fiable y considero que esta es la buena y la quiero guardar con este nombre, pues lo podré hacer así. Sí. En el caso de prim y ulti, veo que son de check. Sí. Si ahora vuelves a hacer otra revisión y metes de nuevo el número cambiando el N-clave, sí. Le das a ulti, automáticamente se desmarca del último que tenías marcado antes. Pues no. Pues a ver, creo que no. Tienes que hacerlo manualmente. En entrada rápida, sí. Sí, en entrada rápida esto es manual. Tú, cuando tienes una serie de varias identificaciones, pues marcas manualmente las casillas de prim y ulti. O sea, yo os digo que en entrada rápida, que igual no es lo frecuente que utilices esto para almacenar las identificaciones o para ficharlas, pero bueno, sí que sepáis que esta parte es manual. Y lo de sí y no, igual. Tú eliges cuál es el que se guarda como camisa sí. Claro, la verdad es que en esto sí que hay que ser cuidadoso, porque luego puedes ir a volcar y volcarte 2 que tienen camisa así, y entonces ya pues es más lío. Bueno, sobre la pestaña de localización, ¿sobre esta parte hay alguna duda? De la determinación, datos... no. Pues vamos a la pestaña de localización, que realmente ya ayer vimos bastante. Como estamos en una tabla de entrada rápida, tenemos 2 maneras de fichar esta información de la localidad, o bien tecleándola. Eslovaquia, pues seleccionamos el país, nos aparecen filtradas las provincias, metemos la localidad, el municipio, etcétera. O bien, si es una localidad que yo ya tengo precargada o es una de aquellas localidades que utilizo con más frecuencia o me resulta más cómodo o lo que sea, puedo utilizar la bolita del mundo. Pincho la bolita del mundo, busco mi localidad, o bien haciendo filtro por país y provincia o empezando a teclear. La selecciono y doy georreferenciación al registro. Y así se rellena automáticamente toda la información. Luego además tenemos un campo para la fecha de recolección, un campo para el hábitat, que es un texto libre, y luego información sobre el colector.
el colector lo podéis teclear directamente, o sea, tenemos dos opciones, o introducirlo directamente en este cuadro, teclearlo, o elegirlo de un desplegable. Entonces, para elegirlo de un desplegable, antes lo tenéis que haber dado de alta. A ver, no, aquí tiene que haber un botón. A ver. Ah, está en entrada normal, o sea que en entrada rápida no hay... igual tenemos que poner el botón de más. Lo pensamos, que no sé si es así por alguna razón, ahora que lo pienso. Sí. Algo hecho ya. Sí, en la entrada rápida sí que tenemos aquí un botoncito para accederlo. Igual, es que estoy pensando que no sé si, no recuerdo si tenía algún sentido que aquí no estuviese. Sí, es que tiene que estar. ¿El qué? Perdona. Que la norma que tú crees tu dato en entrada rápida y si tienes algún colector nuevo que totalmente que lo metes ahí. Sí. ¿En la pestaña? Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, luego voy a mirar una cosa porque tengo que... O sea, es que tengo que pensarlo porque seguro que tiene un sentido, pero no, la verdad es que ahora no recuerdo. O sea, igual es que el colector igual se vuelca y ya me aparece automáticamente en el desplegable luego. Tengo que pensarlo. Pero bueno, si no, la alternativa va a ser crear aquí un botoncito más para añadirlo al listado de colectores. Aquí vamos a meter el número de colector. Y estos dos campitos de aquí se refieren por el número de etiquetas que en una colección botánica vais a ver que pone duplicados, y prep, que es el número de preparaciones. Entonces esto se refiere... Sí. A ver, bueno, yo no utilizo lo del número de colector porque es una entomología, no sé si se usa, pero pregunta tonta. ¿El número de colector está siempre asociado a una persona? Sí. Depende de la campaña de no sé qué. No. Entonces, ¿me tendría que estar con el nombre del colector relacionado unido para evitar también errores? No, porque tú aquí estás almacenando información de una persona que ha colectado y aquí estás almacenando información de un número que pone esa persona a un ejemplar. Ah, vale, ese número, vale. O sea, no es un número... No es que un número tenga... O sea, eso es. Que vale, no, entonces es otra cosa, vale. Que yo como no lo uso no sabía. Vale. sí. O sea, que no es que el colector tenga como un DNI, un identificador. Es un número que le ha dado el colector a... Sí, es que vas al campo, colectas una planta y le pones un número que es tu número. Sí. Sí, es que en botánica es muy frecuente, entonces, bueno, sí que se ha dejado en los dos. Igual. Sí, pues es que es eso. En este caso conviene tenerlo separado porque... Genial. Número de etiquetas, repito que es número de pliegos en botánica y se refiere pues a número de duplicados, perdón. Entonces indicamos el número de duplicados que tenemos. Y esto para lo que nos vale es para luego cuando vayamos a hacer etiquetas, pues que nos salgan tantas etiquetas como duplicados tenemos, para no tengamos que darle al mismo botón 4 veces si tenemos 4 duplicados. Y preparación se refiere al número de preparaciones microscópicas y se rellena este campo por la misma razón. Rellenando este campo sabemos que tenemos preparaciones microscópicas y cuando vayamos a hacer etiquetas hay un tipo de etiqueta especial que es para preparaciones y si tengo relleno este campo pues me va a rellenar, me va a hacer esas etiquetas, ese número de etiquetas. Siguiente pestaña, ¿verdad? Esto está más o menos sencillo.
Formato expedición, otros son formato expedición, campaña, esicatas, etcétera, o información adicional. Tenemos un campo observación y un campo notas, que se parece, pero que luego realmente donde se va a ver esta información es diferente. En el campo observación, pues son comentarios sobre ese ejemplar, sobre lo que sea, que luego no van a salir en la etiqueta y que luego no se van a exportar a internet, o sea, no se van a ver, es una cosa interna. Y nota, pues son comentarios, anotaciones, que sí se van a ver en las notas, o sea, perdón, en la etiqueta, y que sí se va a exportar en el caso de que compartamos datos por internet. Expedición, campaña, es el nombre de la campaña o de la exicata. Derivados, pues si hay algún derivado de ese ejemplar. Situación del ejemplar. Y el tipo de preparación, si está el bote, naturalizado, seco, y si echáis en falta alguno, pues igual, añadís a través de este formulario. Origen del registro, pues este campito, veis que tiene un desplegable y no nos da opción a meter nuevos valores porque está utilizando un vocabulario controlado, es decir, que es un campo que tiene que tener sí o sí uno de estos valores. Se rellena de forma automática con espécimen preservado porque se entiende que esto es una colección de historia natural y que son especímenes. Aquí son datos que se rellenan también automáticamente porque se refiere a la colección a la que estás conectada, la última modificación y entrada rápida. Y el lote de origen, en este momento no tenemos nada, pero si por ejemplo este ejemplar que estamos fichando formase parte de un lote que hemos recibido y que hemos metido previamente en la colección, pues podríamos seleccionarlo y si tuviese algún permiso, alguna documentación asociada, podríamos verla aquí. Esto igual ahora tampoco le veis mucho sentido, pero más adelante vamos a ver lotes y se va a entender. Yo lo de preparación, bote naturalizado y seco, no lo veo muy... Puedes añadir los que quieras aquí. Pero en vez de bote podríais poner fluido o alcohol o algo así, porque bote no es una preparación, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, igual sí. que no pones en caja, que aquí pone una cosa en caja. Yo creo que el seco, entiendo. Pero bote no es un tipo de preparación, ¿sabes? Sería como... Yo creo que se refiere a cómo está fluido, preparado el ejemplar, sí. Vamos. Claro, pero el bote no es una preparación. Es que yo creo que... El fluido se guarda en un bote. Pero, sí, es el contenedor, eso es. Un poco mezclado con naturalizado, seco... el tipo de preparación, digamos. Vale, entonces aquí podría ser fluido. Fluido, reactivo... Fluido, seco. Claro, naturalizado es un seco también. Sí, estoy pensando, a ver. A ver. Carmen, ¿cómo se llamaba esta tabla? ¿Te acuerdas? Preparación, a formato. No lo encuentro. Aquí. Bueno, aquí tenemos todos los valores de esa lista que están como establecidos por defecto, que veis que varían para animales o para plantas. Entonces, igual los de zoología, que ninguno somos zoólogos, pues no. Poner conservado el líquido. Claro, pero está, por ejemplo, en botánica. En botánica. En plantas no pones bote. Pones conservado el líquido. Y es lo mismo. Esta aplicación la han hecho botánicos. Se nota, ¿no? Se nota. Si en los botánicos pones conservado el líquido, pues en los zoológicos igual, ¿no? Pues realmente como todo el asesoramiento de la parte zoológica ha sido por zoólogos, o sea que quiero decir que nosotros... Entonces... No era un comentario sí, que queda raro, ¿no? Que queda un poco raro. Tipo de preparación bote. Sí. Pues vamos a poner... En la parte botánica está alcohol, para nosotros eso... Bueno, pues en otros sitios se metía, ¿no? Nosotros tenemos que saber lo que está en alcohol, lo que está en formol...
pues ponemos líquido, por ejemplo. Bueno, lo bueno que tiene esta parte es que es totalmente editable, o sea, si no estáis de acuerdo con los elementos de la lista, los podéis modificar o podéis añadir nuevos elementos o podéis hacer lo que queráis. Formato, Se llama formato. Bueno, realmente accedéis desde... perdón, que lo tenía por aquí abierto. Realmente desde el botoncito lo podéis añadir en el formulario. Entonces, si os vais moviendo por aquí, como todos los formularios de ACES, anterior registro, pues vais viendo todos los valores que hay. Y como estamos en una colección zoológica, pues nos está mostrando solamente las de zoológica. Pues si quiero añadir una que sea, yo qué sé. Claro, es que ponía tipo de preparación bote y descripción líquido. ¿A dónde? Qué curioso. Claro. Sí, bueno, es el momento de hacerlo. Pues igual se hizo porque estaba ya líquido en botánica y entonces por no duplicar. Pero bueno, esto lo podéis modificar. De todas formas, nosotros pues tomamos nota y si es una cosa así como un poco ortopédica, pues la quitamos. O igual se pueden dejar en común los de botánica y los de zoología, porque sí es verdad que se comparten muchos de los formatos, pues para que andar creando dos filtros, o sea, un filtro ahí. ¿Y qué son derivados? ¿O qué derivados? Se refiere a que, por ejemplo, imagínate que tienes un pliego de una palmera y tienes un fruto, y el fruto no te cabe en el mismo pliego, entonces a lo mejor lo guardas en otro sitio. Vamos, no sé si alguien le da otro uso a este campo, pero... Bien, bueno, pasamos de pestaña, ¿verdad? Iconografía, bueno, se llama iconografía, links, archivos, es para relacionar ese ejemplar con cualquiera de estas cosas que hemos comentado. Le asignamos un título, por ejemplo, imagen escarabajo. Podemos poner una URL. Yo voy a poner la de GBIF para hacer publicidad subliminal y podemos añadir o un archivo o una imagen y bueno, esto que he ido un poco rápido, realmente es como en todo la aplicación. Botoncito de los 3 puntos que me permite navegar entre los archivos de mi ordenador para buscar un archivo cualquiera y coger una imagen. Y ya estoy relacionando mi ejemplar con esa imagen. Recuerdo que a diferencia de la entrada normal, aquí solamente podemos añadir un fichero o una imagen. Y eso hace un vínculo a esa imagen, no está copiando la imagen para guardarla. Ahora mismo te está haciendo un vínculo y luego cuando lo vaya a volcar a la colección, depende de cómo tengas configurado, o te lo va a guardar en una carpeta que tú tengas establecida o va a dejarlo donde está. Sí, eso ahora mismo está como cogiendo un vínculo, te está almacenando un vínculo, pero luego cuando vaya a volcar a la colección, porque estamos trabajando en una tabla de entrada rápida, depende de cómo tengas tú configurada la aplicación, te lo va a pegar o te lo va a dejar en un sitio o en otro. Luego lo vamos a ver en el volcado, porque vamos a revisar esta parte para que esté un poco más fresco. Y aquí ponemos qué tipo de, digamos, archivo estamos poniendo. Una imagen, un permiso, igual. Si se nos queda corto el tipo de archivo o lo que sea, pues añadimos aquí. Tipo de enlace, etc. Sí. Una pregunta. La información del URL, por ejemplo, luego se exporta a la web. Pero si tienes la imagen del tipo sí. en una URL y después te interesa que se exporte esa información a la web, se exporta. O sea, este se exporta. Lo único que, claro, cuando tienes varias URLs, no sé si se concatena. Eso tenemos que, lo podemos ver luego. De todas formas, bueno, en el caso que tengas un tipo, solamente vas a tener una URL, se exportaría, habría una imagen y tal. Pero en caso de que tuvieses varias imágenes, si estás pensando en compartir datos, desde el portal, o sea, hay digamos, unas extensiones para el estándar que te permite almacenar varias imágenes para un mismo ejemplar. Entonces podrías utilizar una de esas extensiones si tú quisieras que se viesen todas. De manera que tú luego cuando ves el registro en el portal vas dando a siguiente y ve todas las imágenes. Vamos, imágenes o... sí, bueno, imágenes. ¿Y URLs se pueden poner varias? Aquí solo una. En entrada normal puedes añadir varias, porque digamos que en entrada normal puedes crear varios, tienes como un subformulario en el que tú vas creando las distintas fichas. Realmente, luego hay un formulario que vamos a ver que se llama ver, editar, añadir imágenes, que es donde puedo añadir
simplemente diciendo el número de herbario de colección, puedo añadir tantas imágenes o archivos como quiera. Entonces realmente, para este mismo que he fichado aquí, 111, pues si ya sé de antemano que voy a tener un montón de imágenes, en vez de rellenar la ficha de entrada rápida, podría venir aquí y rellenar todos los archivos e imágenes que tengo para este. Mira, esto sí tenía que cambiarse, ¿cierto? ¿Eh? Porque el N-clave, como se refiere a identificación y es el mismo ejemplar... Sí, perdona, Mar. Supongo que si, imagínate, tú traes en entrada rápida un espécimen y luego quieres ponerle, hacer un montón de imágenes. Sí. Imagino que primero tendrás que buscar la entrada rápida a la colección, ¿o no? Sí. Vale. O sea, el número tendría que estar en la colección para que me deje, claro. Bueno, de todas formas ese formulario ya digo que lo vamos a ver luego y vamos a ver también cómo se ve esto mismo en el otro formulario para que os hagáis una idea. Atributos, pues son todos los atributos que hemos configurado nosotros. Si vamos pasando con el ratón, pasamos de uno a otro y podemos meter la información. Si os fijáis, el campo va variando dependiendo del atributo y es porque el tipo de información que admite es distinta. Si es un tipo lista, me va a obligar a que sea uno de los elementos de la lista. Si el método de conservación es libre, pues me dejará meter cualquier información. Si es lógico, solamente me va a dejar meter sí o no. Si fuese fecha, me obligaría a meter un formato fecha, etc. O sea, esto en el momento en el que vosotros configuréis los atributos, establecéis el tipo de información que va a admitir. Listo. Y relaciones es una pestañita que también es nueva y que hemos creado para relacionar el ejemplar que estamos fichando con algún otro objeto. Por ejemplo, imaginaros que tenemos uno de los casos que nos comentaba Lourdes, que tienes un ejemplar en la colección que es un huésped y un hospedador, pero que no los puedes separar. O que los has separado y los tienes en distintos lugares de la colección. Pues en este caso lo que dirías es que este ejemplar, que imaginaos que es el ejemplar A, es un host de otro ejemplar y tú dices aquí el objeto relacionado. Entonces, si el objeto relacionado en tu colección es el 201, pues podrías ponerlo aquí. Pones aquí el número total. O podrías poner el occurrence ID. Aquí puedes poner cualquier nota y el responsable. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos tipos de relaciones. Aquí igual esta es un vocabulario que sacamos de un estándar, pero si hay alguno que queráis añadir y que no se encuentre en el listado, lo podéis hacer desde este formulario. Y tenemos parasita, sustituye, relacionado con, padre de, miembro de, duplicado de, derivado de, hijo de, junto a y espera. Que no está mal, pero que podéis querer más. Y bueno, esto sería el formulario. De entrada rápida simplemente me queda explicar estos dos botoncitos que ya, bueno, más o menos hemos visto alguno. Este es para duplicar el registro tal cual, toda la información, y este vale para bloquear campos o para repetir campos. ¿Esto qué quiere decir? Pues si recordáis ayer también os comentaba que desde entrada rápida existe esa posibilidad, que si hay algunos campos que yo no utilizo, pues directamente los puedo bloquear. Pues por ejemplo, taxonomía, no quiero que pase el cursor porque no voy a pasar por ahí. Rango altura, nunca lo meto. Profundidad, pues tampoco porque mis colecciones son de montaña. Entonces lo podría bloquear. De manera que se quedarían en gris, ahora vemos lo que pasa y listo. Y repetir lo que va a hacer es repetir, copiarme la información del registro anterior. Imaginaros que estamos trabajando o fichando ejemplares que proceden todos de la misma campaña y que entonces los datos de localidad son exactos, los datos del colector son exactos, etcétera. Entonces puedo venir aquí y decir pues los datos de país, de provincia, de localidad, de municipio, de coordenadas, de punto datum, tal, me los repites. Le damos a aplicar. Y claro, es que este ejemplar no es que esté... Aquí en... ¿para duplicar también? Sí. Vale. Veis que se almacenan los cambios que he hecho y si en algún momento pues queréis como desactivar todas esas configuraciones que habéis hecho, le dais a limpiar y listo. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo...
Entonces, si yo creo un nuevo registro, los datos de localidad se van a repetir y van a aparecerme bloqueados esos campitos que le he dicho que no me interesan, que bueno, creo que era observación y no recuerdo si había alguno más. O sea que para algunas cosas sí puede ser cómodo. Ay, perdón. Y bueno, este es el formulario de entrada rápida, no sé si hay alguna duda. Si estás trabajando con lotes, como estaba diciendo Lucas, ¿no? Pero que luego pones como unidad de Sí, trabajo. un ejemplar o un... Y quieres poner, pues hay 5 ejemplares. Sí. ¿Dónde pones eso? Pues yo creo que para eso igual crearía un atributo. Sí, porque me parece que es una información que vas a rellenar muchas veces y que si lo tienes así lo vas a tener muy ordenado. O sea que igual aquí no hay ningún campo, o sea, podrías meterlo en el campo notas, pero yo creo que si es una información recurrente en la colección te creas un atributo. No sé si existe alguno. Bueno, pues os dejamos un ratito para hacer fichado de unos pocos ejemplares que tenemos ahí. Bueno, sobre esta parte, una recomendación, no volváis muy locos con dónde meto esto, esto lo meto aquí, esto lo meto allí. O sea, realmente hay mucha la información que proporcionamos que tiene cabida en uno de los atributos que hemos gestionado, la localidad ya sabéis cómo va, pero luego hay anotaciones, observaciones, porque un poco vosotros vais viendo dónde consideréis que tenéis que meterlas. Simplemente para que aprendáis a manejar el formulario. Y bueno, el último caso, que es el número de catálogo 16, lo digo por si igual queréis hacer un ejemplo de este tipo, son 2 ejemplares a separar, simplemente para que hagáis un caso en el que tenéis que crear un duplicado.